Lo dijo él. A primera hora. Hoy vamos a hablar acerca de la Ley Orgánica de Inteligencia que fue aprobada el día de ayer en la Asamblea Nacional con 77 votos, con las justas, Lolo. Con las justas. Y en realidad, solo para los que nos están escuchando, queríamos contarles que nos costó muchísimo definir el tema de esta semana. Teníamos otro en mente. Queríamos hablar en realidad el asesinato del candidato colombiano Miguel Uribe Turbay, pero a propósito de que ayer rápidamente en la Asamblea ya se aprueba estos dos proyectos de ley, en realidad la coyuntura nacional creo que nos ganó, así que hoy vamos a estar conversando de eso. Y la idea de esto es que ustedes un poco conozcan de qué se trata esta ley, un poco de sus antecedentes y puedan tener los elementos que necesitan para valorar lo que se ha trabajado ayer, el día de ayer, perdón, en la Asamblea. Así que, Anabelita, no sé si quieres empezar tú, que tienes un montón de cosas que decir. Bueno, me gustaron mucho esos temitas y sobre todo como ese dato acerca de cómo evoluciona esta norma, cómo se construye, me gusta mucho lo que vas a plantear. Bueno, lo que podríamos señalar es que hay serios cuestionamientos a esta ley que ya fue aprobada en segundo debate por la Asamblea Nacional, justamente porque concentra el poder en el Ejecutivo, más poder aún, reduce al mínimo mecanismos de control y fiscalización sobre los recursos que van a ser utilizados en los ámbitos de inteligencia y contrainteligencia, ¿no? Por atentar contra la intimidad y la privacidad al permitir el acceso a datos personales y comunicaciones sin orden judicial, habilitando además una vigilancia masiva sobre la ciudadanía. Realmente es preocupante. Impone una entrega obligatoria de información a instituciones y empresas y en general a personas naturales sin ninguna garantía. O sea, sin protección de confidencialidad y sin posibilidad de oposición. Entonces, simplemente hay que en 48 horas entregar la información que se solicita. Esta ley tiene varios principios que son interesantes. El problema es que esos principios que establece la ley, que incluso hablan precisamente de garantías, de no vulnerar derechos, en el articulado se contradicen totalmente, ¿no? Creo que yo siento una especie de déjà vu. Si bien es cierto, en regímenes anteriores no contábamos con una ley de inteligencia, sin embargo sí se aplicaban ciertas acciones que constan ahora en esta ley y insisto, siento como un déjà vu respecto de muchísimas cosas que pueden significar arbitrariedad, persecución y sobre todo acallar a las personas que pueden cuestionar al gobierno nacional, quien sea, el gobierno que sea, más allá de ir sobre un tema de control o de precisamente actuar o prevenir actos de delincuencia o lo que estamos viendo en este momento con los grupos de delincuencia organizada. Y yo creo que es importante para los que nos escuchan esta mañana explicar que los sistemas de inteligencia no son per se malos y que en realidad más bien lo que parece que haría falta en Ecuador es un trabajo de inteligencia mucho más sofisticado. Por ejemplo, recordemos que hace pocas semanas un contingente de militares fue emboscado por un grupo de delincuencia organizada. En el Alto Punino. En el Alto Punino, exactamente. Y esa situación fue entendida por muchas personas, incluyéndome a mí misma, como una suerte de falta de inteligencia, en el sentido de falta de información interna suficiente por parte de las autoridades que hubieran prevenido esa emboscada. Y además del filtraje de información. Igualmente, en varios países, y los antecedentes de esta ley mencionan aquello, tienen sistemas de inteligencia. Por ejemplo, en Estados Unidos los sistemas de inteligencia, que pueden o no pueden ser criticados, pero existen. ¿Y para qué sirven los sistemas de inteligencia? Es para recopilar información de manera anticipada, de tal suerte que se pueda prevenir de manera adecuada amenazas a la seguridad nacional. Entonces, solamente para clarificar que el hecho de que exista una ley de inteligencia o regulación alrededor de la inteligencia no está mal. Más bien, los sistemas de inteligencia son necesarios en un Estado democrático para evitar que se lleguen a configurar, digamos, amenazas graves que pongan en peligro a la ciudadanía, a la propia institucionalidad democrática y la existencia misma del Estado. Entonces, dicho esto, ¿por qué son las críticas de esta ley? Si estamos diciendo que es, por un lado, necesario, deseable y que ha estado faltando en el Ecuador más trabajo de inteligencia, ¿cuáles son los problemas?
Yo creo que para mí algo que me llama muchísimo la atención de esta ley es su origen. ¿De dónde sale, quién la propone y en qué momento? Recordemos que una de las consignas principales del gobierno del presidente Daniel Noboa ha sido continuar con esta suerte de, comillas, descorreización. Hay como un enfrentamiento abierto con el correísmo y aparentemente parecería ser que se están encaminando acciones hacia superar ciertos rezagos de corrupción, de inconstitucionalidad sembradas por ese gobierno. Al menos parecería ser que esa es la tesis del novoísmo. Y entonces a mí lo primero que me llama la atención, si ustedes revisan el proyecto de ley, es que el mismo fue propuesto no por este gobierno y no por los asambleístas que forman la bancada oficialista, sino que fue originalmente propuesto en el año 2018 por una asambleísta de entonces Alianza País, luego Revolución Ciudadana, es decir, una asambleísta afiliada al correísmo, que la propone y se llama a un primer debate. Esta asambleísta hasta 2020 militaba en Alianza, en la Revolución Ciudadana y luego ya se sale de esas filas. Entonces, ¿qué quiero decir? Que al momento que ella propone, ella formaba parte de este movimiento político, con lo cual podemos afirmar que el génesis o el espíritu principal podría responder a los intereses de este grupo político. Y luego la otra cosa interesante que pasa más adelante es que se lleva a un primer debate este proyecto de ley y si uno lee las intervenciones que están incluidas en el proyecto para el segundo debate, uno se encuentra con cosas súper interesantes. Por ejemplo, yo me encuentro con que hay una declaración o la participación, la intervención y el análisis de quien en ese momento era asambleísta, la doctora Vilma Andrade, a quien yo aprecio y quiero muchísimo, y aprovecho para saludarle. Recordemos que doña Vilmita en ese tiempo era asambleísta, pero ahora es embajadora en España y afín pues al gobierno de Noboa. Y ella en ese debate dice que la norma es inconstitucional porque aparentemente estaría quitándole o asumiendo competencias para ciertos órganos que son del Ejecutivo, cuestionaba las cuestiones presupuestarias y ella como conclusión decía, esta ley es inconstitucional, ni siquiera teníamos que haberla tratado en el primer debate, ni siquiera tenía que haberse pasado para debate, dice Vilma Andrade en esa oportunidad. Entonces a mí sí me sorprende con estos pocos antecedentes, que podría haberles traído más, pero esos son los que me llamaron más la atención. A mí lo que me sorprende es dos cosas. Primeramente que un proyecto de ley, entre comillas, correísta, sea revivido por el novoísmo. Y segundo, que las propias personas que hoy forman parte del gobierno de Noboa advirtieron en su momento que la ley era inconstitucional y ahora el gobierno un poco sostiene lo contrario. Entonces, no tengo una conclusión de esto, simplemente me extraña cómo cambian las posiciones dentro de los propios movimientos políticos. Sí, sabes que Lola me parece muy interesante lo que traes a la luz un poco respecto de cuál es el proceso de construcción de esta norma, ¿no? Y por qué ha pasado y por eso creo que insistir en el hecho de que no importa quién esté al frente del Ejecutivo, una norma que desregulariza, una norma que deja abierta la posibilidad a que se cometan ciertas arbitrariedades, no importa quién esté al frente, es sumamente peligrosa para las y los ciudadanos. Ahora, yo quiero hacer referencia al artículo 13 de esta ley de inteligencia, que habla sobre los fondos permanentes de gastos especiales, y me voy a permitir leer solo esta partecita. Dice, el control de gastos especiales se realizará de manera trimestral ante el Contralor General del Estado o su delegado, conforme el procedimiento que se emita para el efecto. Escuchen esto, la información será incinerada por el Contralor General del Estado. Luego de este procedimiento quedarán las actas correspondientes. Para mí esto es muy peligroso y yo quiero rememorar un caso, el caso de los gastos reservados en la época de Sixto Durán Ballén, con siendo vicepresidente Alberto Dajic. Es más, estos gastos reservados que eran para temas de inteligencia precisamente se manejaban desde una cuenta de la vicepresidencia de la República y uno puede acceder a esta información, está en el Observatorio de Corrupción, está en la página web del Observatorio de Corrupción, en donde paso por paso nos narra qué fue lo que pasó en estos hechos y cómo Alberto Dajic comparte con su equipo, giraba cheques para
dicen que alrededor de 242 beneficiarios, entre ellos medios de comunicación, y lo que desata, digamos, el incidente y lo que saca a la luz pública este tema de gastos reservados es que DAGIC se reúne con varios medios de comunicación y les dice a quienes estaban al frente de los medios de comunicación, les dice que se habían utilizado gastos reservados en temas de aprobación de leyes e incluso para fallos en la administración de justicia. Entonces hay un periodista que al siguiente día saca esta nota en primera plana y bueno, desde ahí se comienza, digamos, a hacer todo un proceso de fiscalización y todo un proceso de investigación respecto de cómo se dieron estos temas. Ahí está el tema de los cheques calientes y realmente creo que sí, retomamos la historia. Es algo que no quisiéramos revivir, es algo que no debería volver a pasar en este país. Entonces, el hecho de que se incinere la información, ¿por qué? ¿Por qué no puede haber un control que no implique deshacerse de la información que además, si se maneja bien, porque como dice Lolo y comparto con ella, se requiere tener una actividad de inteligencia en un país mucho más en el contexto que vivimos actualmente, pero eso no implica que este tipo de actividades nos enmarquen precisamente en un sistema democrático que tenga controles. Porque si a esta ley le sumas el tema de la ley nacional, la ley de solidaridad nacional, que también le permite al presidente de la República emitir un decreto ejecutivo sobre conflicto armado internacional sin control de la Corte Constitucional y sin control político de la Asamblea Nacional, estamos frente a una concentración de poder que es sumamente preocupante, por lo menos. Y esto, Anabelita, no es algo que decimos nosotros y queridos oyentes, es en realidad una suerte de opinión común entre varios sectores de la sociedad civil. Por ejemplo, el día de ayer yo me fijaba que varias organizaciones que trabajan en derechos digitales y derechos de protección de datos, que usualmente uno no es que necesariamente están en el medio del huracán de la política, pero a mí me llamó la atención que estas organizaciones hayan emitido varios comunicados alertando sobre la posibilidad de que esta ley abra la puerta para la violación de dos derechos importantes. Primeramente, derechos de privacidad, porque hay parte de la ley exige a ciertas instituciones la entrega de información que en principio se considera como dato personal y por lo tanto susceptible de protección, sin que la persona titular de esa información personal pueda aceptar esa transferencia de información o controlar a quién se le está entregando esa información, por un lado, y por otro lado, el tema de las comunicaciones en el ámbito digital, y dicho en palabras muy sencillas, es mucho más fácil que con esta ley y sin que medie una orden judicial como exigen los estándares internacionales, por ejemplo, a uno le puedan pinchar el teléfono, que es la forma común de decir que te están interceptando tus comunicaciones telefónicas. Entonces, aquí, si todo sale bien, digamos, las autoridades van a actuar con mesura y no van a abusar de este enorme poder que les ha dado la ley, pero ante una apertura tan grande de facultades discrecionales, sí hay el riesgo de que puedan incurrir en esas violaciones. Luego, algo que también a mí me preocupa y que tú decías hace un rato, mi querida Anabel, es el tema del acceso a la información pública, que es un principio que forma parte no solamente del marco jurídico de derechos humanos, pero también de nuestro marco constitucional, y que exige que las instituciones públicas tengan en sus archivos toda la información relacionada a su quehacer y a su gestión. Y hay secciones de esta ley que permiten, por ejemplo, como nos decía Anabel hace un ratito, que Contraloría pueda deshacerse mediante la quema y la destrucción de ciertos documentos que podrían ser parte de la información pública a la cual nosotros, periodistas, pudiéramos querer acceder. Entonces, es importante tener en cuenta esto. El tema de la fiscalización ciudadana. Y frente a estas enormes competencias que se les ha dado a esto que la ley lo define como una suerte de sistema de inteligencia que está compuesta e integrada por varios órganos, lo que debería haber como una suerte de contrapeso es la posibilidad de que la ciudadanía pueda efectivamente fiscalizar. Y entonces, cuando no hay posibilidad de controlar a posteriori, ¿qué es lo que ha hecho, por ejemplo, la Contraloría en el ámbito de sus gestiones dentro del sistema de inteligencia? Pues estamos frente a situaciones donde pueden haber
posibles momentos de impunidad que nuevamente contrarían las obligaciones del Estado, no solamente en materia de derechos humanos, pero conceptos básicos de la democracia, de cualquier democracia, que es la posibilidad de rendición de cuentas por parte de todas las autoridades. Sí, y volviendo al tema, perdonen, pero es que me apasioné mucho ayer buscando la información, pero volviendo al tema, por ejemplo, de lo que implica no tener este tipo de controles, como tú dices, Lolo, pasó en Perú también, en la época de Fujimori. Tanto Fujimori como Vladimiro Montesinos echaron manos de estos gastos especiales, de estos gastos reservados, y es más, o sea, allá se hablaba de la compra de titulares y de la compra de, digamos, columnas, de la compra de, digamos, a través de los medios de comunicación de ciertas noticias y de cómo imponían cierta narrativa ante la opinión pública, ¿no? Incluso lo que se dice es que Vladimiro Montesinos estableció esta suerte de comprar a la gente, a ciertos actores políticos de todos los niveles y de todos los espacios, comprarlos, pero cuando lo hacía, él filmaba y luego con la filmación extorsionaba. Entonces se hizo todo un montaje de una estructura para poder tener control. Y eso realmente es sumamente preocupante. Estamos hablando de los 90. Estamos hablando de que estas situaciones se han dado en la región, también en otros países de la región, cuando no existe la posibilidad de control. No puede ser, o por lo menos desde mi punto de vista, y creo que coinciden muchas personas en eso, o he escuchado, que sea una sola persona, solo el Contralor General del Estado, la única persona que tenga acceso. Además, la ley te establece que, digamos, cuando haya pasado cierto tiempo, el siguiente periodo de gobierno, por decirlo de alguna manera, quien asuma este sistema de inteligencia no pueda pedir información de periodos pasados. No puede pedirlo en absoluto. Es que eso, el problema de eso es que te genera sospechas. Exacto. O sea, si es que yo veo incluido en una ley pasada por el Congreso, por la Asamblea, perdón, donde se dice una autoridad va a poder quemar la evidencia documental de su trabajo, a mí eso me dispara banderas rojas. Y si me dice además, luego no se va a poder pedir información en etapas posteriores de ese trabajo, me prende banderas rojas, porque un trabajo bien hecho de inteligencia, de investigación judicial, de lo que ustedes quieran, tiene que ser suficientemente bien hecho como para que pueda soportar, primeramente, el paso del tiempo y segundo, la fiscalización tanto ciudadana como estatal de manera posterior. Entonces, la pregunta que yo me hago es por qué hay esta insistencia en la necesidad de destruir o de no acceder a cierta información. Porque además, recordemos, ustedes dirán, queridos escuchas, en la mañana de hoy, bueno, pero esto va a servir para poder detectar a tiempo las amenazas del crimen organizado, y yo estoy de acuerdo con esto. Un sistema de inteligencia que funciona adecuadamente seguramente va a poder contener y prevenir los embates del crimen organizado. Pero perdón que te interrumpa ahí, o sea, lo que siempre hemos manifestado también. Yo diría que si además no cuentas con una depuración tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, no se va a poder. O sea, el tema es que estará en manos de muchos, digamos, elementos de la fuerza pública estos temas sin ningún control, con toda esta posibilidad de arbitrariedad, como ya le hemos dicho, cuando conocemos que las Fuerzas Armadas y la policía está permeada por el crimen organizado. Entonces, ¿qué tanto de verdad esto va a significar un combate al crimen organizado y poder tener información anticipada, o cierta información más bien podrá ir hacia el otro lado? Porque tenemos también que tener en cuenta que en el derecho constitucional y en el derecho internacional de los derechos humanos se construyen ciertos estándares a partir de la lógica. Por ejemplo, el derecho a la privacidad sobre tus datos personales es un derecho que puede ser susceptible de restricción en función de justamente proteger la seguridad ciudadana. Pero para poder determinar que esas intromisiones en tu privacidad sean constitucional y convencionalmente aceptables, esto tiene que pasar por el filtro del juez. Entonces, el juez viene a ser esta autoridad como contrapeso, además del ejercicio de la actuación administrativa de la policía y de otros órganos de control,
lo que viene a hacer es esta suerte de filtro que va a decir esa intervención, esa escucha que me están pidiendo, ese pinchado del teléfono que me están pidiendo, esa remisión de datos que me están pidiendo es justificada, necesaria y proporcional en una sociedad democrática y por lo tanto yo la autorizo. Por eso es necesario el aval del juez, la autorización del juez. Y lo que está proponiendo ahora la ley es que no haya ese paso previo, con lo cual, si bien ojalá se haga estas intercepciones, estas escuchas, y estas investigaciones a quienes verdaderamente forman parte del crimen organizado, nada impide que también estos ejercicios arbitrarios dentro del derecho a la privacidad de nosotros ciudadanos comunes y corrientes, digamos así, también se pueda hacer. Y no vamos a contar sino con salvaguardas posteriores, posiblemente acciones de protección, pero como todo esto está enmarcado dentro de un sistema de absoluta secretividad y reserva, va a ser muy difícil acceder a esta información, con lo cual nuestros datos van a estar absolutamente expuestos y sobre todo con el riesgo de que nosotros ciudadanos no vamos a poder saber exactamente en qué se está utilizando esta información, que es sumamente importante. Entonces, yo creo que es importante, porque además todo pasa tan rápido en Ecuador que uno no tiene tiempo de reaccionar. Estábamos hablando de la ley de solidaridad nacional y luego ahora estamos en la ley de inteligencia porque además han hecho, digamos, sí han trabajado aceleradamente en la Asamblea Nacional. No es que se cuestione el trabajo, pero definitivamente han buscado que los temas coincidan y poderles dar paso muy rápidamente. Es que yo creo que la eficiencia nunca se va a condenar en ningún trabajo en la función pública, pero yo creo que a veces la eficiencia no puede sacrificar, especialmente en la construcción de leyes tan importantes para la seguridad ciudadana, el debate democrático, abierto, plural y diverso. Entonces, para mí, es tanto la ley de inteligencia como la ley de seguridad ciudadana necesitaban de un debate mucho más abierto, mucho más robusto, mucho más amplio. Y, por ejemplo, en el caso de la ley de solidaridad, lo que pasa es que como se la presenta, ya creo que lo dijimos la semana anterior, como se la presenta como una ley económica urgente, los tiempos del debate se reducen notablemente. Y sí es cierto que se ha invitado pues a algunas personas, pero por ejemplo, en los ciudadanos, en los colegas abogados que han ido a la asamblea a dar sus puntos de vista, por ejemplo, no hay mayormente representantes de la sociedad civil. Así es. Que totalmente. Es importante para dar la suerte de enfoque en materia de derechos humanos y derecho constitucional. Así es. Se ha escuchado, y eso está muy bien, a personas de la fuerza pública, a miembros de la Policía Nacional, que evidentemente tienen que participar en este debate porque ellos son los que van de alguna manera a estar inmersos en toda esta dinámica de seguridad y de inteligencia. Pero yo creo que el debate democrático exigía que se nos convoque a las personas que pertenecemos a la sociedad civil, que se escuche una amplia variedad de abogados en diferentes materias, no solo a uno, sino a varios, porque yo como abogado, ustedes saben que cuando hay 2 abogados hay 3 opiniones jurídicas. Había que abrir esto de una manera bastante amplia y a mí me genera un poco de desazón y desconfianza que estas leyes que necesitaban un trabajo técnico tan riguroso hayan sido precisamente aprobadas sin este amplio debate democrático y un poco lo que legitima, si quieren ustedes, a las leyes frente a la democracia es que supuestamente tiene que permitirse esta amplia participación democrática que en este caso ha habido pero de manera bastante reducida. Entonces hubiera sido Lolo, interesante. se nos fue el tiempo, se nos fue. Otra vez. 8:30, este programa desde hace algún tiempo, incorporó un segmento que se llama El Granizo Quemado, que tiene por finalidad señalar un tema de la política nacional que realmente nos impacta o nos parece que no es lo adecuado y cómo no debería llevarse adelante la política en el país. Teníamos 5. ¿Cuál era nuestro granizo quemado? Nos quedamos con el tema de la tabla o de los parámetros para definir entre una persona consumidora y una persona que se dedicaba al tráfico de drogas y que fue muy cuestionada por el gobierno de Daniel Noboa, incluso en el debate presidencial, y que se dijo que debía ser anulada, ¿no? Como le digo, se le puede decir tabla, se le puede decir parámetros, se le puede llamar de distintas formas. El punto es que ahora entiendo que se dieron cuenta que era necesario contar con esos parámetros. Yo no sé, es un tema de salud pública. Eso en parte es granizo quemado porque se hizo toda una campaña mediática en contra de la tabla, que en realidad no es una tabla, lo que es un parámetro para distinguir, lo voy a decir de forma muy sencilla. Es un parámetro para distinguir, según la cantidad de porte de droga que esté llevando una persona, quién es consumidor y quién podría ser traficante o comerciante. ¿Cuál es la finalidad de esta, entre comillas, tabla?
poder distinguir entre personas que consumen y quizás puedan tener una adicción, pero no son delincuentes y por lo tanto no son peligrosos para la ciudadanía, versus estas personas que mediante el comercio sí se vuelven un riesgo para la ciudadanía y por tanto necesitarían tener otro tipo de sanciones. Entonces, no importa cómo les llamen, pero a mí me parece que es un granizo quemado, pero yo también aplaudo esto porque era necesaria esta diferenciación. Sí. En ausencia de esta diferenciación, lo que iba a pasar es que personas que quizás tienen un problema de adicción iban a terminar en las cárceles siendo tratadas como criminales y lo último que necesitamos es saturar nuestro sistema penitenciario. Sí, establecerlo como un granizo quemado es más bien por esa ardua, o sea, por esa crítica que se hizo en su momento y ahora darse cuenta que era necesaria hacer esa distinción. Y lo pone con otro nombre, pero finalmente es la misma finalidad y está súper bien. Sí, es como un blooper que se haya hecho toda esta parafernalia y se lo haya criticado, se lo haya desmontado en algún momento y ahora se lo vuelve a poner. Pero finalmente yo personalmente siempre aplaudo que que no exista criminalización sobre cosas que no son criminalizadas. Que son temas de salud pública. Así es. Bien, muchas gracias por la compañía. Un gusto estar con ustedes en otro Tostando Granizo de los miércoles a las 8 de la mañana. Muchísimas gracias. Buenos días. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.